Bueno, yo me preparé para este personaje. En realidad no fue tan difícil, ¿sabes? Porque, bueno, interpreto un profesor de psicología. Ya con lo que el hecho de que sea profesor, ya para mí es, digamos, un poco más fácil. No muy fácil, porque obviamente es una actuación, es una interpretación de una persona que tiene, digamos, una personalidad diferente a la que yo pueda tener. Pero si yo, en el caso de mi trabajo normal, que soy profesor de canto, enseño, entonces sé cómo es la relación, cómo es que uno de repente pues transmite la información a sus estudiantes y hasta qué punto también se involucra. Y la preparación pues fue básicamente esa, ¿no? Tratar de encapsularme en la forma de ser del personaje, en su forma de pensar, su forma de ver. También tuve la oportunidad de hablar con psicólogos, con David Murcia, que es un excelente psicólogo, para que me instruyera un poco en todo esto y también la lectura acerca de la ventana Johari. No podemos inventar, tenemos que saber de qué estamos hablando. Bueno, para el personaje yo me preparé, me ayudó Camila García, que era directora de actores. Fue un poquito difícil porque Andrea y Lina son súper diferentes, entonces hablando con el director, hablando con Camila, de más o menos cómo era la personalidad de Andrea, bueno, ahí logramos sacar las características y la forma de ser de ella. Andrea es introvertida, Andrea no tiene ni siquiera casi expresión facial a la hora de hablar. Lina es muy extrovertida, Lina es muy vanidosa, Lina le gusta llamar la atención en buena manera. Habla y mueve muchísimo las manos, son muy diferentes. Entonces llegar al personaje de Andrea fue muy difícil porque las primeras veces cuando hablaba hacía esto, movía los brazos, movía las cejas, entonces me tocó, la verdad, practicar mucho, practicar bastante para llegar a ella, para ni siquiera tener gestos faciales. Para interpretar a Leo fue un poco difícil, ¿sabes? Fue cuestión de sentir empatía con este personaje. Tuve que ver un documental que fue en el que se basó nuestro director, Jesús Hurtado, que se llama Mis 15 personalidades. Y ver esa frustración que tenía esta señora al ver que no podía controlar nada de lo que estaba pasando, esta frustración de saber que no recordaba las cosas que había hecho y ese miedo que sentía de pronto haber hecho cosas malas durante el tiempo en que no recordó pues lo que hizo. Esta película fue inspirada en un documental de una persona que tenía trastornos de personalidad múltiple. Entonces quisimos ese es un tema interesante desde el punto de vista del estudio de la psicología, y pues nos pareció muy interesante presentar esto porque además de basarnos en este tema, pues encontramos con que en psicología hay algo que se llama la ventana de Johari, donde la ventana tiene 4 estados o estadios, podríamos decir, y el último, el cuarto, son las cosas que nadie sabe de mí ni que yo sé de mí mismo, pero que muchas veces esto me permite que yo haga cosas o me transforme en un ser que nadie conoce ni que yo mismo conozco. Para mí la escena más difícil de grabar fue la pelea, porque, bueno, a ver, no es que uno se la pase peleando, por supuesto, pero ya si uno pelea en serio, digamos, en un encuentro de 2 personas a golpes, pues uno no se pone a pensar en cómo salen, cómo se ven y cómo lo hace. En este caso sí, porque teníamos que pensar que en el encuadre, que acá, que en la imagen, que en la luz, que en la sombra, y aparte de todo no pegarle de verdad al compañero. De verdad fue un poco gracioso, porque también una pelea no es de chiste, ¿no? Una pelea es de rabia, de molestia. Pero digamos que por eso fue para mí la escena más difícil. La escena más difícil es una escena, para mí, es una escena muy sencilla, que es en la sala de Andrea y Leo durante una pelea de almohadas. Porque tenía que verse completamente natural y pues yo creo que las peleas de almohadas en realidad son muy ordinarias, son muy bruscas, necesitamos buscar el ángulo de pelear pero que nos viéramos en la cámara y este tipo de cosas, entonces para mí fue la más difícil. Trabajar con los actores me pareció genial porque a estos jóvenes yo digamos que ya venía trabajando con ellos en algunos otros proyectos. Además que la forma de trabajo nuestra es como una forma muy relajada,
sin perder la importancia que tiene digámoslo, como que la hechura de la obra. Pero de igual manera nos ponemos de acuerdo, alguien dice esto se puede grabar así, lo miramos y si estamos de acuerdo pues lo hacemos, si no pues como que le damos otro giro, pero igual fue genial. Mi primera reacción al leer el guión, pues básicamente al principio es un poco confuso porque es mucha información. Yo tengo que estar preparado para saber qué estoy hablando, porque estoy enseñando, ¿no? Cuando uno es actor no supone, sino uno lo hace, se lo cree. Entonces, si estoy enseñando, tengo que saber que estoy enseñando. Entonces vi que era bastante información, me preocupé un poco, pero no, pues empecé a leer y a trabajar en el tema para poder dar pues como la talla de lo que estaban esperando de mí. Bueno, la primera reacción al leer el guión, me di cuenta que obviamente yo sería Andrea. Y me gustó mucho porque la verdad no me gustan los papeles de víctimas o de mártir o de la niña buena. Entonces Andrea era justo lo que quería, me encantó. Y leer la personalidad de ella y de la forma de ser y cómo silenciosamente pasa durante todo el corto, me gustó. Cuando yo leí el guión por primera vez, pues me gustó la historia porque ese tipo de historias me agradan. Ese tipo de historias psicológicas, ese tipo de historias donde la persona tiene como unos sufrimientos, como algo que por lo que él tiene que luchar, algo interno. Esos conflictos, historias con conflictos internos me llaman la atención. Además que pues interesante, digamos como dirigirlo. Yo ya había participado en otros proyectos. Trabajar con los demás actores fue muy chévere, nos hacíamos reír todo el tiempo tras cámaras, nos ayudamos mucho, eso me gustó mucho, nos ayudamos mucho. De pronto yo no soy actriz profesional, entonces el hecho de que mi compañero Raúl fuera generoso y solidario a la hora de actuar conmigo fue muy cómodo. La escena más chévere, pues podríamos decir que algo que inclusive que nos reímos un poco porque el actor en ese momento hizo algo por parte de él que no estaba en el guión, que fue la escena del vigilante. Pues esa fue una escena que causó gracia cuando la grabamos y me pareció, pero de igual manera yo por lo menos particularmente disfruté cada una de las escenas que se grabaron. Si me atrevería a filmar una segunda parte, sí, por supuesto que sí. Realmente en el cortometraje no vimos mucho acerca de Jerome, no vimos mucho acerca de Andrea y tiene creo que muchísimas cosas por explorar y hay muchas cositas ahí que cuando lo vean van a decir wow, ¿esto qué pasó después? ¿Qué va a pasar después? Entonces creería yo que sí. Yo considero que con respecto a las segundas partes, muchas veces dicen que no hay segunda parte buena, pero sí, yo creo que sí hay y hay hasta terceras y cuartas y Divididos da para todas esas. Claro que me atrevería a filmar una segunda parte, yo creo que Divididos tiene para hacer parte 2, ya como tal, la vida de Andrea y Leo haciendo de la suya. ¿Por qué creo que las personas deberían ver Divididos? Porque creo que es una propuesta diferente, creo que fue algo arriesgado, fue algo muy basado en películas comerciales, entonces creería yo que esa es la razón principal. Digamos que es algo que aquí en Cúcuta no se ha visto, que pues, las personas no se arriesgan y eso es lo que queremos realmente, que las personas se arriesguen a hacer historias totalmente diferentes, comerciales, que los lleven a otro mundo, que se sientan identificados, que tengan un escape a la realidad, que eso es lo que busca el cine. Para mí es un escape a la realidad y creo que por eso es que las personas deberían verlo. Al ver el resultado final me sentí muy ansioso por escribir una segunda parte y ya la estoy